Buenas tardes, bienvenidos. Continuamos con el curso de cálculo vectorial. Vamos a hablar sobre la rotacional. Vamos a suponer que tenemos la función vectorial v que depende de las variables x, y y z. Y que tiene como componentes v subíndice 1 en vector unitario y más su componente 2 en el vector unitario j más su tercer componente en el vector unitario k. Consideramos que es un campo vectorial diferenciable. Entonces podemos decir que es rotacional o rotación de el vector v, que se va a denotar de la siguiente manera como operador nabla producto cruz de v. Estamos definiendo como rotacional o rotación. Entonces podemos decir que el rotacional de v va a ser igual a la derivada parcial con respecto a x en el componente y más la derivada parcial con respecto a y de j más la derivada parcial con respecto a z en k. Todo esto estamos sustituyendo lo que es el operador nabla y sería entonces el producto cruz del vector v, que en este caso vamos a denotarlo por sus componentes v subíndice 1 en i más su componente 2 en j más su componente 3 en k. Y todo esto, reordenando la ecuación, vamos a acomodarlo en la matriz de 3 por 3. Y esto sería igual a, acomodamos los componentes en sus vectores unitarios i, j y k. Y ponemos que la derivada parcial con respecto a x en y, la derivada parcial con respecto a y en j y la derivada parcial con respecto a z en k. Y en la parte de abajo vamos a sustituir los componentes del vector v, que sería igual a v1, v2 y v3. v3. Y realizando el producto el producto cruz entre estos del operador nabla y el vector v, quedaría que esto es igual a la derivada parcial con respecto a y, la derivada parcial con respecto a z y el vector v y el vector, su componente 2 y su componente 3. Y todo esto corresponde al vector unitario y ¿qué es lo que se realizó aquí? Nada más se tachó esta parte y se hizo el producto cruz de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Ahora vamos a restar para el vector, los componentes en j
y esto sería igual que es menos derivada parcial con respecto a x, componente 1, y derivada parcial con respecto a z y el componente 3. Esto corresponde al vector unitario j más, ahora vamos a hacerlo para k, tachamos esto, multiplicamos cursado, y esto es igual a derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y los componentes 1 y 2. En K. Aquí lo que hicimos nada más fue ordenar las matrices. Después tenemos que multiplicar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, cada uno de las tres matrices que obtuvimos para los vectores unitarios i, j y k, y esto sería igual a, recordemos que de izquierda a derecha siempre va a ser positivo y de derecha a izquierda va a ser negativo. Entonces tenemos, lo voy a poner aquí, entonces tenemos que esto va a ser igual a derivada parcial del componente 3 con respecto a y menos derivada parcial del componente 2 con respecto a z, todo esto en el vector unitario i, más derivada parcial del componente 1 respecto a z menos derivada parcial del componente 3 con respecto a x en el vector unitario j más derivada parcial del componente 2 respecto a x menos derivada parcial del componente 1 con respecto a y. Todo esto en el vector unitario k. Y aquí está este teorema que nos dice que esto va a ser igual a, estamos hablando de rotacional, en este caso del vector v. Observe también que en la expansión del determinante los operadores de las derivadas parciales con respecto a x, y y z siempre deben preceder a los componentes 1, 2 y 3. Bien, este teorema es uno de los importantes porque define la rotación de una función vectorial. Estamos hablando de campos vectoriales diferenciables. Ahora, vamos a resolver un ejercicio. Nos dice que supongamos, ejercicio 1, supongamos que tenemos el vector A que es igual a x cuadrada, z cuadrada en i menos 2y cuadrada z cuadrada en j. Y finalmente más xy cuadrada z en k. Nos dice que encontremos rotacional de A. También se define
como rot de A. Esta sería nuestra incógnita. Y nos dice que lo encontremos en el punto (1,-1,1). Bien, ¿qué vamos a realizar primero? Vamos a obtener la rotacional y finalmente sustituir en el punto 1,-1,1. Entonces, de acuerdo con el teorema anterior, tenemos que rotacional, en este caso rotacional de A, va a ser igual a diferencial con respecto a X en Y más diferencial con respecto a Y en J más diferencial derivada parcial con respecto a Z en K. Y producto cruz de A, que en este caso sería X cuadrada Z cuadrada en Y menos 2Y cuadrada Z cuadrada en J más X Y cuadrada Z cuadrada, aquí es más, en K. Y resolviendo para esta. Muy bien, entonces acomodamos la matriz de 3×3. Recuerden que se acomoda en sus componentes I, J y K. Aquí tenemos la matriz. Ordenamos para el operador nable, que sería derivada parcial con respecto a X, a Y y a Z. Y acomodamos los componentes, en este caso el vector A para componente Y es igual a X cuadrada Z cuadrada en Y, en J sería menos 2Y cuadrada Z cuadrada, y en K, que sería igual a XY cuadrada Z. Ya que acomodamos la matriz de 3×3, vamos a resolverlo. Aplicamos el último teorema, que nos dice que esto va a ser igual a derivada parcial con respecto a Y de XY cuadrada Z menos derivada parcial con respecto a Z de menos 2Y cuadrada Z cuadrada. Todo esto corresponde al vector unitario Y menos, recuerden que siempre se va a restar el vector unitario J y se va a sumar para el vector unitario K. Entonces tenemos que es menos la derivada parcial con respecto a X de X Y cuadrada Z menos derivada parcial con respecto a Z de X cuadrada Z cuadrada. Todo esto en componente vector unitario J más derivada parcial con respecto a X de menos 2Y cuadrada Z cuadrada menos derivada parcial con respecto a Y de X cuadrada Z cuadrada, y todo esto corresponde al vector unitario K.
Ahora vamos a resolver, a obtener la derivada con respecto a y. Lo hacemos por partes. En la primera parte tenemos que la derivada parcial con respecto a y de este componente será igual a, nada más vamos a considerar aquí para y, lo aplicamos, y esto es igual a 2xyz pasamos para acá, la constante, y ahora vamos a obtener la derivada parcial con respecto a z de este componente, que será igual a menos por menos más 4 y cuadrada z, y todo esto en el vector unitario y. Ahora vamos a resolver para esta parte y para esta. Nos quedaría que menos derivada parcial con respecto a x, si tenemos x aquí y acá también tenemos z, sería igual a y cuadrada z. Ahora esta parte menos por más menos, aquí se multiplica 2 por 1 2, n menos 1 será igual a x cuadrado z, y pasamos para acá el 2x cuadrada z, todo esto en componente vector unitario j. Y ahora resolvemos para esta parte y para esta. Si observamos, aquí es con respecto a a x y con respecto a y. Aquí observamos que no hay x y acá tampoco hay y, entonces pues esto se vuelve 0 y tenemos 0 en k. Y hasta aquí obtuvimos rotacional de A. Y el problema nos dice que lo resolvamos para el punto P, que es igual a coordenadas en P, menos 1,1, y lo que hacemos es sustituir directamente x, y y z, y esto será igual a sustituyendo, será igual a 2 por 1 por menos 1 por 1 más 4 por menos 1 al cuadrado por 1, todo esto en i, menos menos 1 al cuadrado por 1 menos 2 por 1 al cuadrado
por 1, todo esto en vector unitario J, y pues tenemos 0 en K. Resolviendo, aquí tenemos este negativo, me va a afectar a todo lo que está aquí adentro. Resolviendo aquí, para esta parte es igual a 2 positivo, y resolviendo para esta parte nos da igual a 1 positivo. Y finalmente obtenemos que rotacional de A en el punto P va a ser igual a 2i más j. Y esta es la respuesta al ejercicio. Observamos que para la rotacional se va a obtener un campo vectorial, a diferencia de la divergencia, que ahí se obtiene un escalar, aquí se obtiene un campo vectorial. Y bueno, vamos a ver unos ejercicios de repaso que dan de tarea para que los resuelvan. Bueno, tenemos dos ejercicios de repaso. En el primero nos dice que supongamos que se tiene el vector A, que es igual a x cuadrada y cuadrada en y, menos 2y cuadrada z cuadrada en j, más xy cuadrada en k. Encuentre rotacional en el punto 1, menos 1, 1. Y en el segundo ejercicio es para el mismo vector y nos dice que encontremos rotacional de la rotacional de A. Aquí vamos a calcular 2 veces. Bien, sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.